Cuando nos acercamos a un animal y lo observamos detenidamente y lo conocemos mejor, normalmente genera una empatía. Esto también aplica a las arañas. Algunas son muy bonitas, como la araña zorro. Su nombre científico en latín es Alopecosa fabrilis. La araña zorro, la hembra, puede llegar a medir casi 5 centímetros de diámetro. Es peluda, con un pelaje de tonos similares a los de un zorro, y quizá por esto recibe ese nombre de araña zorro, o quizá por su manera de cazar, que es rápida y ágil a ras de tierra. La bonita araña zorro se describió en 1757 y se ha registrado su presencia en distintos lugares de Europa y de Asia. Sería una gran suerte encontrársela, pero desde los años 90 nadie la había visto. Se dio por extinguida. Una pena la verdad, porque se fue o se perdió sin poder conocer mejor su seda, con la que forraba su madriguera para pasar el invierno, o sin saber la composición de su veneno. Cuando se perdió, también se perdió la oportunidad de secuenciar su ADN, con el que podríamos haber estudiado su seda, su veneno, su evolución o cualquier otra cosa. Hemos estado unos 20 años sin tener noticias de la araña zorro. Como digo, se dio por extinguida, hasta que Mike White, un entusiasta de las arañas, un inglés, empezó a salir por las noches a buscar arañas zorro, allá por el sur de Inglaterra, hasta que finalmente las encontró una hembra con varios machos. Mike puso su granito de arena en preservar la biodiversidad, una biodiversidad que necesitamos para conocer mejor la vida, la naturaleza y para preservar el equilibrio de la vida en el gran ecosistema que es el planeta que habitamos. El naturalista inglés David Attenborough dijo que la extinción es para siempre, así que hay que darse prisa. Mike se dio prisa y encontró la araña zorro, y algunos otros proyectos de investigación también se están dando prisa. Es el caso del proyecto Biogenoma de la Tierra, un proyecto a escala mundial para secuenciar todas las especies de organismos eucariotas del planeta. Cuando uno entra a la página web del proyecto del Biogenoma de la Tierra, encuentra el lema en la primera página, un lema que dice: secuenciar la vida por el futuro de la vida. En este proyecto participa nuestro invitado de hoy, Miquel Arnedo, catedrático de la Universidad de Barcelona, especialista en arañas, en su diversidad y en cómo evolucionan. Saber cómo se adaptan las arañas a los nuevos ambientes es fundamental para saber conservarlas. Miquel estudia la vida por el futuro de la vida. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Mira, voy a empezar contándote una anécdota que me ha pasado esta mañana, que no te la vas a creer, pero estaba en el laboratorio, reunido con una compañera, y estábamos hablando y de pronto he visto una araña por la pared. Es algo que no he visto en años en mi despacho y hoy ha aparecido una arañita. Una señal divina. Justo cuando llevo 2 días leyendo cosas de arañas, he visto vídeos tuyos en YouTube y demás. Y era una araña pequeñita y entonces me he ido a coger un falcón y la he cazado. Aquí la tengo. Hostia, fantástico. Claro, me ha entrado esa duda de decir, bueno, ¿qué hago? Porque esto hace unas semanas, pues... Hubiera acabado mal. Hubiera acabado mal para la araña, hubiera cogido un paper, una revista y se acabó, pero hoy no podía hacerlo, ¿no? Tú eres de los que vas defendiendo por ahí la vida de las arañas cuando llegas a una casa rural. Totalmente. Sí, bueno, al final te das cuenta que las arañas juegan un papel fundamental, básicamente en la regulación de los flujos de energía de los ecosistemas. O sea, básicamente, literalmente, las sociedades humanas tal como las conocemos no existirían si no fuera por las arañas, porque básicamente no habría agricultura, porque las plagas de insectos, de otros organismos hubieran acabado con los cultivos. Entonces las arañas tienen esa capacidad de mantener las poblaciones de plagas, de vectores de enfermedades y de otros organismos que en principio, desde un punto de vista completamente humano, nos parecen dañinos. Y eso,
que es una visión antropocéntrica, lo podemos extender, digamos, al papel que juegan los ecosistemas. ¿Y eso hay registros o documentos históricos, digamos, que apoyen esa teoría? Por ejemplo, en el pasado la gente, los agricultores, o en el presente, ¿hacen uso de las arañas para esto, para las plagas, o Sí. es de una manera más espontánea o natural? Hay muchas culturas, de hecho, la araña, así como nosotros tendemos a ver, bueno, supongo que nosotros y con las sociedades occidentales sobre todo tendemos a ver la araña como algo peligroso, nos fijamos en la cuestión del veneno, hay gente que tiene un miedo atávico a las arañas. En muchas culturas arañas juegan un papel muy importante y de hecho hay dioses, digamos, o hay deidades que son arañas, ¿no? Al tema de la seda, por ejemplo, así como el veneno es algo que nos da un poco como de repulsión, Sí. la seda es algo que nos parece como Sí. muy interesante, con muchas propiedades, entonces hay siempre este balance. Sí. Y por ejemplo, hoy en día en muchos sistemas de control integrado de plagas, es decir, sistemas que intentan reducir la cantidad, digamos, de insecticidas que añades al ecosistema, pues las arañas juegan un papel muy importante. Claro, las arañas tienen la capacidad, digamos, de cazar más de lo que pueden consumir. En ese sentido son muy eficientes a la hora de controlar esas Claro, poblaciones. imagino que ahora que se lleva mucho esto de la agricultura ecológica, ¿no? Exactamente. Prestarán mucha atención en esto. Esto que comentabas, que realmente la araña genera por igual sentimiento a favor y en contra, también lo hemos probado hoy en la comida, porque hemos bajado a comer el grupo y he preguntado, ¿qué hubierais hecho vosotros en mi situación? ¿Lo hubierais matado o no? Y la verdad es que estábamos distribución de divididos, opiniones, era un 50%, ¿no? Esto es como los de la tortilla con cebolla y sin Exacto, cebolla, exacto. El mundo está dividido entre los que... Entre dos grupos. entre los dos grupos, ¿no? Y te digo que aparte de esta que has cazado es de las arañas que según día alguien hace un peluche de una araña va a ser de estas. Son salticios que tienen unos ojitos grandes. Es bonita, la sí. hemos mirado bajo la lupa, es muy bonita, es muy bonita, sí, es muy bonita. Bueno, luego me dirás dónde la suelto para que sea feliz, ¿eh? Cualquier sitio, si ya que has agarrado un laboratorio, creo que cualquier sitio puede mejorar tus gusta la vida. expectativas. Estamos aquí junto al Museo del Diseño de Barcelona, porque hoy vas a dar unas charlas sobre biodiversidad, que son unas charlas que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, y la vas a dar en la biblioteca que está aquí en el mismo edificio del Museo del Diseño. No sé si la gente realmente acaba de entender el porqué del interés de la biodiversidad, que le decimos que es como tener un banco de datos, de información para el futuro. ¿Cuál es tu sensación cuando le dices a la gente que trabajas en biodiversidad? ¿Entiende la utilidad? Si empiezo por biodiversidad, la entienden más que si empiezo por arañas. Que entonces ahí lo primero Claro. que ahí la conversación degenera hacia aspectos más, digamos, de eso, del miedo, de ahí ¿cómo haces eso? ¿Cómo puede ser que dejes esos bichos? No, desde el punto de biodiversidad yo creo que al final es relativamente fácil, digamos, convencer al profano o a la persona, digamos, que no está metida más en estos temas de la importancia de la biodiversidad. Primero porque es que, o sea, no hay tal cosa como la biodiversidad y lo que no es biodiversidad. O sea, básicamente formamos parte de esta red, somos producto, como el resto de organismos del planeta, de una evolución de miles de millones de años, y esa evolución en parte ha sido causada por esas relaciones que hemos establecido con otros organismos. Por tanto, básicamente, al final del día, nuestro bienestar, en un sentido amplio, depende precisamente de que esas interacciones que mantenemos con otros organismos se mantengan. Y para que se mantengan deben estar presentes, porque si no, o sea, desde la polinización de las plantas de las cuales, digamos, nos alimentamos, hasta la calidad de las aguas que consumimos, o sea, cualquier aspecto prácticamente que puedas pensar que hay un aprovechamiento por parte de las sociedades, en última instancia están vehiculadas por la biodiversidad y porque hay unas funciones ecosistémicas que permiten mantener, digamos, de guardar unos equilibrios en la naturaleza, ¿no? Totalmente, exacto. Y hay una cosa que he escuchado en uno de tus vídeos que están en YouTube que me ha gustado, y es que tú estudias la biodiversidad, pero también estudias el cómo se llega a esa biodiversidad, ¿no? Y eso se hace estudiando la evolución y con técnicas pues relativamente complejas como secuenciar el ADN y estudios bioinformáticos y demás, ¿no? Exacto. Y entonces decías que eso para ti te resulta muy atractivo porque combina dos aficiones que tenías, que es por un lado el medio natural y la biología, y otro es la historia. Cómo eso a lo largo de los siglos, de los milenios, ha ido evolucionando. ¿Qué otras cosas te atraen de la historia? Me fascinan especialmente aquellos periodos de los cuales hay un registro como más reducido, ¿no? Porque te da más lugar como a la imaginación. En el fondo a mí me gusta la fantástica, me gusta un poco imaginar mundos, imaginar situaciones, digamos, que no son las cotidianas y que se podrían dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la historia, y sobre todo ya te digo, la historia más lejana, ¿de acuerdo? Pues me ha parecido muy atractiva. Y es cierto, o sea, no es algo que me inventé un poco para justificar el punto donde había llegado,
Pero así como, o sea, mi vocación era ser biólogo y nunca, digamos, me planteé otra cosa que ser biólogo, sí que siempre lo combiné desde el punto de vista, digamos, de interés con la historia humana, en este sentido. Que se me ha parecido extremadamente interesante. Me ha interesado la historia, me ha interesado, por ejemplo, las lenguas. Curiosamente, las técnicas que aplicamos para reconstruir las relaciones filogenéticas, que es en el fondo lo que hacemos con las técnicas moleculares, tienen su paralelo, por ejemplo, la reconstrucción de las familias, de los diferentes lenguajes, ¿no? De las familias lingüísticas, y son los mismos principios. Sí. Y de hecho la idea subyacente es siempre la misma, ¿no? Una estructura común que a través del tiempo se va transformando. Bien por mutaciones, en el caso de los nucleótidos, o bien por cambios en fonemas o cambios en la grafía de ciertas palabras, ¿no? Sí, sí. Y poder aunar esas dos cosas, pues bueno, para mí era como la culminación, ¿no? de esas dos aspiraciones. Y resulta muy atractivo. A mí me lo parece. Sí. Me lo parece. Tengo problemas para justificar digamos. La pregunta es, ¿y esto para qué sirve? Sí. Que supongo que toda la gente que trabajamos, digamos, con organismos no modelos, supongo cuando viene más de la parte más de biomedicina o la parte más, como es tu caso, de la biología molecular, quizás un poco más dura, quizás la gente asume que eso hay algo interesante allí, ¿no? Sí. Cuando trabajamos sobre todo con organismos no modelo, con arañas, la gente se queda mucho con esa parte más que le parece como más folclórica, ¿no? Y no entiendo muy bien eso qué interés tiene al final. Sí, sí. Y es importante justificarlo también, porque evidentemente el tipo de preguntas que puedes contestar, o en tu caso, cuando trabajas con un organismo modelo, como puede ser Cenorbiditis, yo no puedo ni aspirar a hacer estas preguntas. Mi sistema yo desconozco mucho más mi sistema, no puedo controlarlo tanto. Pero creo que aún así, lo poco que podemos conocer de tener sistemas, digamos, alternativos, eso nos da mucha información a nivel de comparaciones sin o a duda, nivel de los descubrimientos. Esto de para qué sirve, tú decías que a veces tenemos que justificarlo de cara al público, pero lo peor de todo es que tenemos que justificarlo incluso delante de otros colegas. Y tú y yo sabemos que cuando tenemos que escribir un proyecto, las primeras 3 frases son para salvar a la humanidad. Totalmente. La crisis de la biodiversidad, el cambio climático, todos pasamos por lo mismo. Y en el caso de las arañas, imagino que el punto de los venenos, ¿no? Que son muy diversos y que pueden tener aplicaciones que no se sabe, y también la estructura de la seda, serán 2 puntos fuertes para estas primeras frases, pues, para defenderte un poquito. Si quieres que te diga la verdad, no, porque sinceramente nunca he trabajado directamente con estos 2 aspectos. De hecho, por la mayor parte de estudios que he hecho son con arañas que hacen seda, porque todas las arañas hacen seda, pero no utilizan la seda para cazar, por ejemplo, son corredoras. Y los venenos, la verdad, nunca nos hemos metido de forma tangencial, pero nunca directamente, digamos, combinar la estructura de estos venenos, aunque es algo que está sobre la mesa. No, la forma normalmente que nosotros abordamos más este inicio poner el proyecto en el gran contexto, es más por la cuestión de la biodiversidad. Es más por la cuestión de la crisis de la biodiversidad, la cuestión del cambio climático, cómo esto puede afecta, digamos, los ecosistemas. Y en este caso, pues vendiendo, pues de una manera, digamos, de una manera que se entienda, pero realmente situando a las arañas como un factor clave, digamos, en el mantenimiento de esos procesos ecosistémicos, ¿no? Por esa importancia que tienen para controlar los flujos de energía a nivel, sobre todo, de las redes tróficas de artrópodos, que, como sabes, son los organismos más abundantes del planeta. Sí, sí. He estado hojeando algunos artículos tuyos y, como digo, los artículos son complejos porque al final, pues, se van secuenciando genes, que veo que vais variando los genes o los... Dependiendo un poco del nivel que queremos. Que le llamáis códigos de barras, ¿no? Y luego imagino que necesitaréis la ayuda de bioinformáticos, o vosotros mismos desarrolláis las herramientas, o la parte de la bioinformática, que es una parte que a todos nos cogea un poquito, vosotros como la... Son los que venimos de la generación, digamos, que no creció con esto, ¿no? Sí. En mi caso, y supongo que cualquier científico es lo que haría, pues lo que intenta es hacer colaboraciones, básicamente. Digamos, la charla, por ejemplo, que voy a hacer hoy, que es una charla sobre diversidad y genómica, o sea, lo último que hacer es declararme un experto en genómica. Lo que hemos hecho en mi grupo de genómica lo hemos hecho en colaboración, en este caso con el grupo de un colega de la Universidad de Barcelona, con Julio Rozas, que su grupo básicamente son bioinformáticos. Entonces, un poco pues establecemos esas alianzas entre nosotros, que quizás conocemos mejor el sistema, tenemos unas preguntas, y el grupo de bioinformáticos que tienen las herramientas, digamos, para poder contestar a estas preguntas utilizando, pues eso, herramientas computacionales, ¿no? Entonces, pues básicamente es una simbiosis que establecemos y que sacamos este tema adelante. En uno de estos artículos mostráis la identificación de 11 nuevas especies que habéis identificado en las Islas Canarias. Y esto lo vi en el artículo, pero luego vi que también lo explicabas en una charlita en un congreso. Y una cosa que me gustó es
la manera en la que describes una de estas arañas, ahora mismo no recuerdo el género, Disdera. Que de pronto sacas una foto y dices, bueno, y esto es una bestia parda. Es una manera de transmitir que te gusta eso, que sientes pasión por algo. Y bueno, esta bestia parda creo que medía 1,5 centímetros. Entonces, ¿por qué esta araña es una bestia parda? Porque otras arañas de su género, digamos, son mucho más chiquitas, ¿no? Sí, todo es relativo. Pero sí, a ver, es que la gente tiene en la cabeza, cuando habla de arañas, de bichos peludos, enormes, ¿no? Que te vienen así como reptando y se te atacan. La mayor parte de arañas son entre chiquitas y muy chiquitas. O sea, una araña de 1 centímetro ya es una araña de un tamaño considerable, ¿no? Entonces, bueno, en este caso concreto, supongo que fruto de la pasión del momento, la califiqué de bestia parda. Pero bueno, sí que tiendo a... Claro, depende un poco también del contexto, ¿no? Pero tiendo a hacer charlas intentar hacer las charlas muy informales y no me produce un problema, digamos, utilizar un lenguaje, digamos, que es como más de a pie, de cada día, de la calle si quieres incluso, sobre todo si es un público amplio, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas importantes, a ver, o sea, no sé yo que voy a criticar, digamos, el uso del lenguaje técnico, porque lo necesitamos, porque a veces tenemos que ser exactos y no queremos, digamos, prestarnos a interpretaciones que puedan ser erróneas. Pero sí que también es importante, digamos, que eso no actúe como barrera cuando intentamos transmitir esta información más allá de nuestra propia comunidad, ¿no? Sí. Porque ni siquiera la comunidad científica, porque todavía es más pequeño, pues seguro que tú y yo hablamos, los dos somos científicos y a veces no nos vamos a entender porque hay cierta terminología en nuestro campo exclusivo que nos es propia, ¿no? Entonces intentar saltar un poco estas barreras y encontrar el equilibrio, que no siempre es fácil, entre ser más cercano y todavía no mentir, porque hay veces que la popularización de la ciencia tiende a eso, tiende a veces a decir mentiritas, entonces llegar a ese equilibrio es complicado. Hoy tienes un reto aquí, ¿no? Hoy es un reto, sí. Porque no sabemos qué tipo de gente va a venir, gente de la calle en principio, ¿no? Yo lo he preparado para explicárselo a mi madre, básicamente. Eso ha sido mi referencia. ¿Y una charla de estas características la has dado antes en algún lugar? Sí, intento, digamos, participar en este tipo de actividades, al menos 1, 2, 3 veces al año intento hacer ese tipo de charlas, porque al fin y al cabo, evidentemente, y así, y de nuevo supongo que también estás en esa tesitura, a ver, nuestra investigación está financiada sobre todo por fondos públicos, entonces, bueno, al final, digamos, devolver esto al público, pues es lo menos que podemos hacer, ¿no? Entonces sí que intento participar, me gusta, y sí, no tengo ningún problema hacerlo, al contrario, lo disfruto. Doy también algunas clases en la Universidad de la Experiencia, que son unos grados, unos cursos de la universidad para mayores de 65 años, y que también, bueno, interesante. También ayuda mucho, ¿no? Porque ahí, claro, tienes que romper ciertos... ¿Y cómo son esos alumnos de 65? Apasionantes. Son las mejores clases que he dado. ¿Sí? Son las clases que salgo más satisfecho. Sí, muy motivados, ¿no? Están súper motivados. Toda esa frustración que tienes cuando das clases a gente de primera de carrera, cuando la das a gente que básicamente ha decidido que podía hacer 1000 cosas con su tiempo, pero ha decidido que lo va a invertir sin ningún tipo, digamos, obligación en irte a escuchar, pues imagínate, es un público entregado. Es un gustazo. Sí. Pues repasando tu currículum, hay una cosa que cuando la he visto me ha dado una envidia tremenda, y es que es el periodo del postdoc, que todos sabemos que, bueno, es un periodo después de la tesis que te vas unos años al extranjero de 4 o 5 años, pues tú esos 4 o 5 años los repartiste como 1 año y pico en Hawái, 2 años y algo en Berkeley, que es, digamos, un sitio que es una referente para la ciencia al lado de San Francisco, en California, y luego 1 año en el Museo de Historia Natural de Londres. Efectivamente. Vaya manera de repartir el postdoc, ¿no? Es fantástico. Encantado, siempre me he considerado un afortunado. Yo cuando, incluso a colegas míos de Estados Unidos les digo que donde estoy trabajando en Estados Unidos, y ellos mismos dicen, vaya, te escogiste mal. A ver, la verdad es que, o sea, sí, tuve mucha suerte. A ver, también tengo que decir que era un poco la continuación natural. Yo hice mi tesis, la hice en la Universidad de Barcelona, pero el trabajo de campo era en Canarias, ¿no? Era un poco estudiar estos fenómenos que llamamos reacciones adaptativas, ¿no? Que son típicos de islas volcánicas sobre todo, en los cuales tienes una evolución muy rápida de muchas especies, asociada generalmente a cambios ecológicos importantes para ocupar unos nichos que al principio estaban vacíos, ¿no? Entonces, claro, después de la tesis en Canarias, el paso lógico era ir a uno de los referentes mundiales en este tipo de estudios, son las Islas Hawái, ¿no? Que es el archipiélago, de hecho, más aislado del planeta. Y aparte de eso, asociado a que hay centros de investigación potentes y bueno... Sí, qué bien. Si tuvieras que volver a alguno de estos sitios de sabático, ¿dónde volverías? A Berkeley. ¿Sí? De hecho, medio volví ya, estuve en medio sabático.
Sí, Berkeley fue a ver, Hawái fue súper interesante a nivel, digamos, social, de ver eso, ¿no? Paisajísticamente, una sociedad muy curiosa también. Fue muy interesante, pero Berkeley es un lugar, como decías tú antes, un lugar de referencia cerca de la ciudad de San Francisco, que es una ciudad que me encanta, que combina muy bien un tipo de vida americano con un tipo de vida europeo. Con un clima curioso también. Sí. Las nieblas, ¿no? Exacto. Creo que, ¿quién era que decía? Mark Twain, creo que decía que su peor invierno fue un verano en San Francisco. Y es porque hay esa niebla siempre en la bahía, ¿no? que lo cubre todo. Pero en cambio cuando tienes días soleados son fantásticos. Es un lugar muy interesante, una comunidad científica increíble. O sea, te vas a un bar y te encuentras 4 premios Nobel tomando algo. Entonces es un lugar, digamos, realmente de referencia, ¿no? Nosotros hace un par de años estuvimos de sabático, unos meses de sabático en Santa Cruz y fuimos a visitar amigos ahí en Berkeley y me di un paseo por el campus y bueno, la verdad es que es una sensación igual que cuando vas a Stanford o Harvard, es un lugar Yale importante. Y demás. Es un sitio fantástico. Pues ahí en Berkeley sacaste uno de tus artículos más citados, en el cual hablas o trabajas sobre un género de arañas que ahora mismo pues tampoco lo recuerdo, por ahí lo tengo apuntado, y ahí estás tú de primer autor y autor también para correspondencia y digamos que la jefa de grupo era una señora, ¿no? Rosie Gillespie. Y leyendo un poco el artículo por encima, me llamó la atención una cosa que decías, que este género es capaz de sociabilizar. Y ahí me quedé atrapado porque digo, nunca he visto una araña sociabilizar, porque uno tiene la idea de que la araña es un ser solitario. Y lo son. El 99% de las arañas son solitarias. Todas las arañas, de hecho todos los arácnidos, el grupo que pertenece a las arañas son depredadores y por tanto, digamos, no son organismos que vayan a socializar fácilmente. Pero sí que hay varios casos, y de hecho en diferentes, que ha aparecido de forma independiente, 3 veces, si no recuerdo mal, en los cuales se dan situaciones. Aparte, siempre lo que se ha visto es que hay como una especie como de cadena, digamos, de acontecimientos evolutivos que lleva finalmente a eso, ¿no? Y básicamente consiste en que las diferentes generaciones se van quedando juntas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que sí que hay en arañas, y la gente a veces no conoce, y esto está muy generalizado, son fenómenos de cuidado maternal. Es decir, la hembra hace la puesta, pone los huevos, y los primeros estados larvarios están con la madre, se quedan con la madre, la madre se va alimentando, los juveniles, digamos, se alimentan junto con la madre de los insectos que haya cazado para consumir, y que pasan 2-3 estados, digamos, de muda, y finalmente se dispersan. Ya cuando alcanzan cierto tamaño empieza a haber conflictos, imagínate, se comen las unas a las otras y dispersan. Pero hay algunos grupos en los cuales esto no pasa. Curiosamente siempre son hembras que se quedan juntas, y lo que hacen básicamente pues, es empezar a construir telas más grandes que comparten, y incluso muchas veces digamos, las puestas quedan juntas y un poco pues todos los juveniles van quedando ahí con esas telas, ¿no? O sea, es una especie como de cuidado, digamos, maternal, comunal, en el cual realmente no hay machos o hay muy pocos machos. Puntualmente hay machos, evidentemente, para mantener la colonia, pero está fundamentalmente formado por hembras y por juveniles. Y eso ha pasado varias veces de forma independiente en diferentes grupos de arañas, en concreto este que me comentabas, que es la familia Theridiidae, las cobweb spiders, que se llaman en inglés. Curiosamente en castellano no tenemos muchos, ni en catalán hay muchos nombres vernáculos para arañas, pero los ingleses, que les gustan mucho los nombres vernáculos, para muchos grupos de arañas tienen nombre. Estas se llaman cobweb porque hacen unas telas tridimensionales, así como en forma de cúpula. Y en este grupo hay varios fenómenos de socialización. Y tiene que ver con eso, tiene que ver más con la tolerancia, digamos, a tus conespecíficos, ¿eh? No hay una división del trabajo, pero sí que hay varias generaciones viviendo juntas y se considera que son fenómenos de sociabilidad verdadera, digamos. Interesante. Y los machos, no sé en qué especie, también he leído que algunos de ellos, pues bueno, tienen unos cortejos así interesantes y que incluso llevan como comida, ¿no? Esas que tienes ahí. ¿Ah, sí? Esa es una familia que se llama Salticidae, que en todas las características los machos tienen un cortejo muy digamos, un display muy curioso de pequeños bailes, de movimientos de las patas anteriores, a veces tienen colores distintos en la parte anterior del prosoma, y son grupos en los cuales se sabe que hay mucha selección sexual por parte de la hembra. O sea, la hembra básicamente es capaz de discernir entre diferentes machos en base a cómo se mueve y decide con cuál quiere copular. Y eso da muchos grupos de arañas, no todas, pero muchos grupos de arañas hay comportamientos sexuales complejos. Y lo que comentabas también del regalo, sí, hay
En los pisáuridos, que son las arañas cercanas a las arañas lobo, los machos, también para protegerse un poco, cazan moscas, las envuelven en seda y las ofrecen a la hembra, mientras la hembra está consumiendo la presa, aprovechan para copular. Sí. ¿No? Hay muchos casos, en muchos grupos de arañas hay canibalismo sexual también, la hembra consume al macho. Entre otras cosas porque le parece que es una presa potencial y si no está por la labor, pues se lo come, que le apetece más, ¿no? Si está dispuesta para la cópula, pues entonces no se lo come, evidentemente. Aunque sí que hay grupos en los cuales el macho posteriormente se ofrece a la hembra. En las viudas negras, precisamente, el macho, sobre todo la viuda negra australiana, que es el que está más estudiado, el macho una vez ha copulado, hace un movimiento que se ofrece el abdomen, que es la parte más blanda, digamos, a la hembra para que se lo coma. Increíble. Sí, se interpreta como una forma, digamos, de asegurar, digamos, que la hembra tiene suficientes recursos para dar a luz, digamos, a sus descendientes, ¿no? Es una forma, digamos, de contribuir al éxito de la camada, que al fin y al cabo es como a subsistir en el tiempo, ¿no? Qué bueno, nunca había escuchado eso. Hablabas de los nombres de arañas y me ha venido a la cabeza también una que es grande y gordota, Orson Welles. Se da mucho esto en el mundo de las arañas, de que cuando se identifica una especie la gente pone nombres extravagantes o solís ser más académicos. No, bueno, hay un poco de todo, depende. Pero eso es una cosa bastante generalizada en taxonomía. Taxonomía, que es la parte de la biología, como sabes, básicamente en la cual pues, identificamos, caracterizamos las especies, les damos un nombre respecto, digamos, un sistema de nomenclatura que tenemos establecido para asegurar precisamente que esos nombres son universales, son estables a lo largo del tiempo, es la forma de comunicarnos. Sí que hay una tendencia, y de hecho hay un estudio reciente que mira un poco las diferentes tendencias de cómo se dan nombres a las especies a lo largo de los años, ¿no? Y en la actualidad sí que hay una tendencia, digamos, mucho a la cultura pop, a poner nombres de gente famosa, muchas veces se dedicas a gente que es importante para ti o a conceptos que te parecen que son relevantes, que a lo mejor no tienen nada que ver con esa especie en concreto, pero que te ayuden un poco pues es una cosa un poco de marketing, incluso como a promocionar esas especies. En este caso concreto, este género, que es el género Orson Welles, un género endémico de Hawái, el responsable de esto fue mi colega Gustavo Hormiga, que es el coautor de este estudio, también de Murcia, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, creo que es profesor en George Washington University, hace ya muchos años viviendo en Estados Unidos. Y yo dijo, esta gorda la vamos a llamar Orson Welles. Y de hecho todas las especies, eso es el género, todas las especies tienen nombre de películas de Orson Welles. Qué bueno. Está Orson Welles Kane, está Orson Welles Polite, de Ciudadano Kane, todos los nombres están asociados a lo mismo. Simplemente un argumento para poner nombres a esas especies. Bueno, aprovecho, ¿no?, que Orson Welles ya estaría fuera de circulación. No podía quejarse. Hablando de nombres curiosos, una cosa que también me ha hecho mucha gracia, uno de los sitios chulos donde has estado es las islas que hay frente a Chile, Juan Fernández. Las archipiélago Juan Fernández, y ahí había un par de islas que las llamaban la de más de afuera y la de más de adentro. Sí. Pero ese es el nombre clásico de las islas. Ese nombre creo que se puso durante la colonia. No se complicaron la vida. No se complicaron la vida nada, ¿no? Que estamos adentro y que estamos afuera. Y de hecho creo que fue en los años 70 o en los años 80, si no recuerdo mal, que el Ministerio de Turismo de Chile decidió cambiarse el nombre para hacerlas precisamente más comerciales, ¿no? Entonces las llamó Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk. Alejandro Selkirk es el personaje histórico en el cual se basa Robinson Crusoe. Fue un marinero escocés que de hecho fue en estas islas, digamos, aparentemente no lo aguantaban y lo echaron del barco y lo dejaron allá. Luego lo fueron a buscar. Y en base, digamos, a la historia de este personaje, William Defoe escribió Robinson Crusoe, que es un personaje novelesco. Entonces decidieron cambiar el nombre de más adentro, más afuera, por Robinson Crusoe, que es más adentro, y Alejandro Selkirk, que es más afuera. Sí. Pues las fotos que muestras en tu página web son alucinantes. Y fíjate que yo no lo había escuchado mucho como destino turístico, la gente va más a la isla de Pascua, ¿no? Rapa Nui. Sí. Es un lugar complicado para acceder. O sea, piensa que son dos islas que están bastante separadas entre ellas también. Yo creo que Robinson Crusoe, que se llama más adentro, que está más cerca del continente, está como unos 300 kilómetros de Valdivia, de Valparaíso. Y Alejandro Selkirk está como otros 200 kilómetros de Juan Fernández, o sea que están bastante lejos la una de la otra, de Robinson. Es difícil llegar, solo hay una población estable en Robinson Crusoe. Alejandro Selkirk es una población que está 8 meses allá, porque básicamente van a cazar langostas, a pescar langostas. Y el resto del año no está ni habitada. Entonces es complicado, logísticamente. No habrá vuelos regulares. Hay vuelos regulares, lo que pasa es que son vuelos sobre todo subvencionados por el Estado para los isleños. Claro. Y si vienes de fuera, pues el vuelo de ida y vuelta son 2.000 euros. Joder.
O sea que no es un lugar que te vayas a hacer vacaciones, a no ser que te estés podrido de dinero y no tengas nada mejor que hacer con tu vida que ir allá. Es un lugar interesantísimo que evidentemente si no fuera científico, no trabajara en estos temas, no hubiera tenido nunca la ocasión de ir porque es complicado. Sí. Cuando uno ve estos viajes que hacéis para muestrear, obviamente suena como muy idílico todo, pero imagino que también hay un estrés añadido porque tú vas para allá, gastas un dinero de tu proyecto que lo tienes para eso y te tienes que hacer buen tiempo, tienes que tener la logística adecuada. Si vas a buscar X arañas, imagino tendrás que encontrarlas. Una vez que las encuentras, tendrás que preservarlas. ¿Cómo funciona eso? ¿Realmente hay un puntito ahí de estrés en todo Totalmente, esto? Totalmente. Claro, a ver, cuando lo explicas, la gente pues flipa, ¿no? Dice, ¿de verdad que estás trabajando? Digo, sí, estoy trabajando. No voy a decir que sufro porque no sería verdad, o sea, hay mucho de disfrutar en ello, ¿no? Pero hay responsabilidad, ¿no? Pero hay mucha responsabilidad, hay mucha preparación anteriormente, durante y posteriormente. Piensa, por ejemplo, todos estos muestreos requieren, por ejemplo, de meses de papeleo, de permisos de colecta, permisos de exportación. Hoy en día, aparte, tenemos añadido permisos, en el caso de secuenciar ADN, permisos en Nagoya. Son permisos que intentan regular un poco lo que sería la información genética propia de un país para no ser explotada por farmacéuticas. Entonces, hay muchas complicaciones añadidas. Y luego, también lo que te decía, o sea, yo decido ir a tal lugar, voy a Grecia, ¿no? La última colecta que hicimos fue el año pasado en Grecia. Voy a Grecia, monto toda la logística, voy aquí, voy a esta isla, alquilo este coche, voy a estas localidades que sé que voy a encontrar estos bichos. Y bueno, vas allá, has hecho todo ese dispendio y lo encuentras o no lo encuentras. Sobre todo cuando estamos buscando cosas concretas. Claro. A veces que hacemos muestreos más a nivel de comunidad, hacer un inventario, ahí vas a buscar arañas, entonces no estás limitado por eso, ¿verdad? Pero buena parte de lo que hacemos es trabajar con grupos particulares que necesitamos especies concretas y ahí pues evidentemente vas y después de todo ese esfuerzo pues la encuentras o no la encuentras, claro. He visto que por ejemplo trabajáis con algunas también que están en cuevas, ¿no? En sitios así más... Sí. Y estas que están en cuevas, no recuerdo los detalles, pero evolutivamente evolucionaban más rápido o más despacio las que están más aisladas del entorno. Son conceptos un poco complejos. A ver, lo que tienen los organismos de cuevas, la adaptación a cueva no permite medias tintas. Es decir, las condiciones, los regímenes selectivos, o sea, la presión de selección que tú tienes dentro de una cueva es radicalmente distinta a la que tienes fuera de una cueva, ¿de acuerdo? Y por tanto, tienes que hacerlo muy bien para poder sobrevivir. La gente tiende a pensar un poco en la cueva, lo primero que piensa es no hay luz, entonces no tienen ojos. Sí. Bueno, sí, no tienen ojos. Pero la adaptación realmente no es esa. Tú puedes estar en una cueva y tener ojos y ya los perderás, digamos, con las generaciones. Pero lo importante es que en una cueva hay muy poca comida, porque no hay producción primaria, no hay plantas, no hay fotosíntesis. Claro. Entonces hay muy poca comida. La comida que hay es básicamente comida, o bien restos de otros organismos que han muerto allá, o bien cuando llueve y arrastra, ¿sabes? Se forman pequeños torrentes y entra materia orgánica del exterior. Pero sí, ese es el factor limitante. Entonces, los organismos en una cueva, las adaptaciones de verdad son sobre todo metabólicas, de poder sobrevivir con muy poca comida. Interesante. Y eso tienes que adaptarte muy rápidamente, porque no puedes quedarte a medias, ¿no? Entonces, la presión de selección es muy rápido. Los cambios fenotípicamente son muy ostensibles, pérdida de pigmentación, pérdida de ojos, alargamiento de apéndices para compensar, ¿no?, la falta de estímulos, pero sobre todo son metabólicos. ¿Y si comen muy poco y ese metabolismo es muy bajo, viven más también? ¿Son más longevas? Claro, eso la verdad es que no tenemos muchos datos. Uno de los problemas grandes que hay cuando trabajas en cuevas es que las poblaciones son muy pequeñas. Y entonces, conseguir tamaños poblacionales grandes para poder hacer este tipo de estudios es complicado. Incluso, o sea, nosotros muchas veces, por ejemplo, para mirar este tipo de cuestión de la longevidad, pues harías pruebas, por ejemplo, o harías estudios de marcaje y captura y recaptura. Es decir, marcas un individuo, lo dejas, puedes al cabo de un tiempo, sabes, lo encuentras otra vez. Claro, una cueva, eso es buscar una aguja en un pajar. Entonces, no tenemos demasiados datos, pero sí que tiende a pasar todo más lentamente, muy probablemente sean más longevas. Lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que las puestas son mucho más pequeñas, es decir, ponen mucho menos huevos, en el caso de las arañas, o sea, invierten mucho más, pasan más a ser más, a invertir más, digamos, en procrear o en asegurarse que ese huevo que ponen, que a lo mejor va a ser uno, van a ser dos, cuando fuera pueden poner 40, 50. Claro, no tienen predadores. Va a salir adelante, claro, exacto, ¿no? Hay menos depredadores. Sí. Entonces, las reglas de juego cambian completamente. Entonces, eso es una parte que nos resulta interesante y ahí sí que puedes ver un poco la evolución actuando. No te voy a decir en tiempo real, pero actuando continuamente, ¿no? Porque la presión de selección es muy fuerte. Sí. Una de las cosas que me he encontrado este fin de semana buscando cosas de arañas es una noticia, creo que era en El País, diciendo, ha muerto
no se ponía tal nombre, la araña de 43 años. Sí, un megalomorfo. Sí, hay arañas que viven muchos años. Las arañas, sobre todo los telafósidos, que para entendernos un poco las arañas de películas de terror, las arañas grandes, peludas, sí, que son sobre todo familias sudamericanas. Las arañas pollito las llaman también. Son arañas, pues bueno, pueden tener 40, sí. No 40 no, pero bueno, los 20 centímetros con patas, suelen ser muy longevas y pueden vivir tranquilamente, claro, 10 años, 15 imagino años. Que en zoológicos y cosas así, que se sabe cuándo nació, se podrá medir eso. Sí, y eso se sabe que son bichos muy longevos, tienen eso, tasas metabólicas muy lentas, sí. Invierten son grandes, entonces invierten mucho, digamos, en la propia estructura, con lo cual, evidentemente, eso, los animales cuando más grandes son, más longevos tienden a ser, porque hay mucha inversión, digamos, en los recursos, ¿no? Estamos hablando de adaptación de las arañas y hemos visto arañas muy longevas de 43 años, arañas muy grandes de hasta 20 centímetros. Cuéntame alguna otra maravilla, especie exótica. Tenemos las grandotas, tenemos las longevas, que bueno, tenemos las venenosas también, aunque aquí sí que tengo que romper una lanza en favor de las arañas, porque a pesar, digamos, de la mala fama de las arañas, todas las arañas son venenosas, sí. Digamos, no vamos a mentir, pero el veneno de arañas ha evolucionado para capturar lo que ellas comen, que son insectos, básicamente. Entonces, digamos, es un tipo de toxinas muy dirigido, digamos, a interferir en el sistema nervioso de un insecto, que es muy distinto al de un vertebrado. Entonces, parece ser que los casos en los cuales afectan a vertebrados o nos pueden afectar a nosotros son un poco como pequeños accidentes evolutivos de componentes que han reclutado, cuya misión no era, porque no se van a comer un vertebrado, y el veneno tampoco actúa suficientemente rápido como para que pueda ser una defensa, ¿no? Pero sí que hay casos, quizás una media docena, digamos, de arañas en el mundo. Hay 50.000 especies de arañas, o sea que sí. Realmente es una porcentaje muy pequeño que pueden ser peligrosas para el ser humano. Concretamente hay un género en Australia todo te puede matar, pero sí. Las arañas, hay un género que se llama Atrax, que ese sí que se ha reportado que puede matar a un humano, a un adulto. En la península tenemos a la viuda negra, la Trodectus tretingutatus, pero que la picadura es dolorosa, es neurotóxica, pero es del nivel de una avispa o algo así, ¿no? Sí. Hay una un poco más complicada que es Loxosceles, que hay una especie en el Mediterráneo, se llama Loxosceles reclusa, pero en Estados Unidos y en Chile, por ejemplo, hay otras especies que allí sí que está descrito que tienen importancia médica porque hacen heridas necróticas. Hacen pequeñas llagas que si no se cuidan pueden transformarse en gangrenas. Sí, pero como tú dices, esto es fruto de la casualidad, porque a ninguno le interesa matar un vertebrado. Es accidental. Es para digerir un poco la comida también. O sea, tiene dos funciones en la araña. Por una parte, la función fundamental del veneno de la araña es paralizar a la presa. Paralizarla, no la mata, la paraliza. Sí. Porque la araña se alimenta, y eso es un poco gore, se alimenta de la presa en vivo. Sí. Entonces la araña lo que hace cuando la ha paralizado, puede elegir, por ejemplo, conservarla hasta que decida comérsela. Sobre todo las arañas que hacen telas, un poco lo que te decía antes. Cuando tú tienes una estructura, una trampa para capturar, tú capturas más de lo que consumes. Entonces las arañas muchas veces lo que hacen es simplemente la envuelven y la dejan. Interesante, la dejan una manera de conservarla. Sí, bueno. Las conservan vivas, básicamente, claro, entonces se las comen cuando tienen hambre. Entonces en el momento de comerse sí que lo que hace es inyectarle, regurgitan enzimas digestivos. Sí. Porque lo que hacen es licuar. Las arañas no tienen dientes, no pueden masticar, lo que hacen básicamente es succionar. Sí. Como son ese tiempo. Sí. Nos hemos ido animando. Pues sí, nos hemos ido animando y quedan 10 minutos para tu charla, así que bueno, sí. Vamos a hacer aquí un parón. Luego, si quieres, hablamos 10 minutitos de cómo va la charla. De acuerdo. Y bueno, mucha suerte. Venga, muchas gracias. Bueno, Miquel, enhorabuena por tu charla. Muchas gracias. Me ha sorprendido la cantidad de gente que había. Sí, la verdad es que es súper positivo. Son iniciativas que nunca sabes, ¿no? Son temas como muy... ¿Cuánta gente va a venir? Claro, son temas como muy específicos. O sea, ya los genomas ya os da un poco de respeto, pero encima genomas de arácnidos es como... Es verdad que la media de edad era elevada, lo cual enlaza un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De estos alumnos que tienes de la universidad de adultos, el interés que tiene la gente, ¿no? Cuando avanza en edad. Es la curiosidad, yo creo que es una cosa que se tiene al principio de la vida, después uno va pasando y después vuelve. Sí, supongo, a ver,
también tiene que ver un poco con la presión que tienes. Es decir, yo entiendo que muchas veces los estudiantes, a veces les decimos, es que solo se preocupan por aprobar. Bueno, sí, se preocupan por aprobar porque le hemos puesto mucha presión encima. Y lo que tendría que ser el objetivo de aprender se convierte en objetivo sacar esto adelante como sea. De repente llega un momento llegas a un momento de tu existencia que si has tenido un poquito de suerte, te puedes jubilar o puedes tener más tiempo libre, pues puedes empezar a recuperar esa curiosidad por el puro hecho de la curiosidad sin ninguna presión. Sí. Y eso yo creo que es un poco la razón de eso. Y la razón por la cual muchas veces nuestros estudiantes, bueno, también es una edad complicada. 20 años, todo el mundo pasa por ahí, entonces, bueno, hay otros objetivos quizás que son tan más importantes. Es verdad que muchas veces, aunque una persona sea curiosa, no tiene tiempo para abarcar todas las cosas. No te da la vida. Y quizá uno cuando se jubila, aquí a mi izquierda había un señor que ha tomado como 3 o 4 folios de notas. Sí, no. Y aparte luego cuando echas preguntas, la verdad es que wow. Sí, por los telómeros. Exacto, los telómeros, wow. Como había dicho antes, yo sabía que era una persona apasionada por tu trabajo y que te gusta y eso lo transmite. Pero me he quedado alucinado la energía con lo que lo has hecho, porque tú eres profesor de universidad, bueno, ya eres catedrático, llevas un montón de años dando clase y te enfrentas aquí a un nuevo público y te he visto que lo has dado todo, has dado una hora y media. Me recuerda a los rockeros que dan conciertos y dices, vamos a ver, si está de gira y lleva 40 conciertos, todavía le quedan ganas. ¿De dónde saca esa energía? Sí, bueno, pues a ver, yo creo que son 2 cosas. Primero, se pretende explicar algo que te apasiona y por tanto es como nunca tengas suficiente de transmitir toda esa información que has ido acumulando porque has trabajado, porque has estudiado, porque has leído y te sientes en la necesidad como de compartirlo con otra gente, ¿no? Y cuando tienes un público cautivo que no puede huir y no quiere escucharte, pues es tu momento. Y luego, pues, que sinceramente, pues bueno, supongo que tengo un toque también así un poco de actor y me gusta. O sea, no es un sufrimiento para mí hablar en público. Lo disfruto, me gusta ver cómo la gente reacciona. Hoy también era una audiencia un poquito más recogida, digamos, menos interactiva. Sí. Muchas veces que quizás también soy como más provocador para que la gente me diga cosas y la gente te pregunta. Yo creo que también son las tablas que te da ser profesor de universidad. La docencia, ¿no? Claro. Y piensa hoy en día encima que tenemos que competir con estudiantes que tienen estímulos por todas partes. O haces un poco de performance o es que nadie te presta atención. En esta charla he aprendido cosas muy interesantes. No sabía lo de la duplicidad del genoma de los arácnidos. O sea, en arañas y escorpiones hay una duplicación, pero es que en estos otros bichos, los sifosuros, hay hasta 3 probablemente. Y además son independientes, ¿no? Claro. Una de ellas no es la de probablemente no sea la de las arañas. Una de las cosas que hablábamos fuera de micro antes es el si había alguna araña con la que se hacía genética. Claro, esto complica las cosas. También imagino que se necesitaría también una araña con un ciclo de vida muy corto para poder hacer genética. Hay una que se ha desarrollado, la araña de la casa que ponía, se llama Parasteatoda tepidiarorum. Esta se está desarrollando como organismo modelo en arañas. Tienen ciclos de vida relativamente cortos, nada que ver comparado con Drosophila o comparado con Carbiditis, pero bueno, quizás puedes llegar a adultos en medio año, 6 meses, entonces son fáciles de mantener. Sí. Y estas se están utilizando, fue uno de los primeros genomas que se publicó completo, y estas se están utilizando para eso, para cuestiones de Vodebo, también de desarrollo. O sea que bueno, empiezan a salir algunos organismos modelos dentro de los arácnidos, sí, ¿no? Sí. Con esa limitación, pero con esa complejidad añadida de la duplicación, ¿no? Que te hace todo un poquito más complejo. Bueno, pues te voy a dejar aquí porque sé que hay gente esperándote para tomar una cervecita que te la has ganado. Exacto, se me ha secado un poco la garganta. Y yo creo que es fantástico que la sociedad y la universidad tenga gente como tú tan apasionada por mantener... Y yo súper agradecido de tener la oportunidad por partida doble, o sea, hoy, vamos, estoy que me salgo de una charla, de un podcast contigo, felicitarte por la iniciativa aparte, porque un poco también lo que comentaba antes, desgraciadamente en España, yo creo que es una cosa casi europea, continental, de una falta de tradición de mirar la ciencia desde un punto de vista más de divulgación, más de diseminarlo. Sí. Creo que hay mucha tradición en los países anglosajones, a nivel de escritura, pero a nivel también de actividades, y nos falta un poco eso. Creo que los podcasts es un elemento fantástico y bueno, y si están hechos por un científico, pues mucho mejor, es mucho más cómodo. Bueno, o sea, felicidades por la iniciativa. Mientras encontremos gente tan entregada como tú, ahí estaremos. A eso estamos. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.